¿Qué sobrevive cuando la economía colapsa y cómo debes prepararte? Dicen que una economía no muere de un día para otro, pero cuando lo hace, el silencio llega más rápido que las palabras. No hay sirenas, ni anuncios oficiales, solo un cambio en el aire. Las calles parecen las mismas, pero ya nada funciona igual. Lo primero que se apaga no son las luces, sino la confianza. Cuando el dinero deja de tener sentido, ¿qué es lo que realmente conserva su valor? No son los billetes arrugados ni las monedas viejas. Es el agua que aún corre, el alimento que no depende de máquinas, las manos que saben construir y reparar. Pero también es algo más profundo, algo que pocos ven venir, la red invisible que une a las personas cuando todo lo demás se desmorona. Este vídeo no es una predicción ni un discurso, es una búsqueda. Una pregunta abierta que atraviesa cada escena, cada voz, cada silencio. Porque la verdadera cuestión no es cómo se colapsa una economía, sino qué sobrevive después. Y lo más importante, ¿estamos preparados para vivir sin lo que hoy creemos indispensable? Muchos pensarían primero en el oro. El oro ha sido símbolo de riqueza durante siglos. Pero, ¿de qué sirve un metal cuando lo que escasea es el pan o el agua? Puedes tener montones de joyas, pero si nadie quiere cambiarlas por comida, se vuelven inútiles. Entonces, ¿qué conserva el valor cuando todo lo demás se derrumba? La respuesta más antigua es la comunidad. Las redes de personas que confían entre sí sobreviven donde los mercados fracasan. En cada crisis histórica, los grupos organizados, los vecinos solidarios y las familias que comparten recursos son los que logran resistir. Pero incluso eso se requiere preparación. Preparación. ¿Qué significa estar preparado cuando nadie sabe exactamente lo que va a venir? No se trata de vivir con miedo, sino de entender que la estabilidad no está garantizada. Quien confía ciegamente en un sistema que no controla, queda indefenso cuando ese sistema falla. En la historia reciente ha habido muchos colapsos. El de Venezuela, donde la moneda perdió su valor en cuestión de meses. El de Grecia, donde los bancos cerraron y la gente hizo colas interminables para sacar el equivalente a unos pocos euros. El de Argentina, repetido varias veces a lo largo del último siglo. Pero incluso en esos lugares, algunos lograron mantenerse de pie. ¿Qué tenían ellos que los demás no? No era suerte, era previsión. Tenían reservas de comida, aprendieron a cultivar, a reparar, a intercambiar. Sabían que el conocimiento práctico tiene más valor que cualquier billete. En momentos de caos, quien sabe hacer pan, quien puede purificar agua o construir un refugio, tiene más poder que quien solo sabe mirar una pantalla, esperando que el saldo no desaparezca. Entonces, volvamos a la pregunta esencial. ¿Qué vale realmente? Si el valor no está en el dinero, ¿dónde está? Algunos dirán que en los recursos naturales, otros en la tierra, y otros en la habilidad humana de adaptarse. Quizás el valor está en lo que no puede ser robado, confiscado ni devaluado, en lo que sabes, en lo que puedes hacer y en las personas que te rodean. Pero aún hay algo más, algo que pocos consideran hasta que es demasiado tarde. Cuando todo colapsa, la mente también se pone a prueba. ¿Cuánto tiempo puedes mantener la calma cuando el mundo se desordena? ¿Cómo reaccionas cuando no puedes comprar tu seguridad, sino que tienes que construirla? Aquí es donde muchos fallan. La historia Yenton está llena de ejemplos de personas que tenían riqueza y poder, pero perdieron la cabeza en el momento crítico. No se trata solo de acumular recursos, sino de cultivar la serenidad. Saber cuándo moverse, cuándo quedarse, cuándo compartir y cuándo resistir. Y aquí aparece otra pregunta. ¿Es posible prepararse sin vivir con miedo? Sí. De hecho, la verdadera preparación no se basa en el miedo, sino en la confianza. No en los bancos ni en los gobiernos, sino en ti mismo y en tu capacidad de adaptarte. Porque cuando todo se derrumba, lo que queda es la esencia humana, la cooperación, la creatividad, la resiliencia. Y eso no se compra ni se imprime,
Se construye poco a poco, día tras día, decisión tras decisión. ¿Pero cómo empezar? ¿Por dónde se comienza a preparar uno para algo tan incierto como un colapso económico? Tal vez la primera respuesta esté en una palabra que suena antigua: autosuficiencia. No significa aislarse del mundo, sino aprender a depender menos de lo que no controlas. Cocinar en lugar de comprar, reparar en lugar de tirar, sembrar en lugar de esperar. Esa idea, tan simple, es la que ha permitido a las civilizaciones sobrevivir a guerras, crisis y desastres naturales. Cuando el dinero falla, la habilidad sustituye a la moneda. Y lo que parece pequeño, como saber hacer fuego o conservar alimentos, se convierte en oro invisible. Pero no basta con saber, hay que conectar, formar lazos con quienes comparten el mismo propósito. En los momentos difíciles, la soledad se vuelve un peso. Una red humana, por pequeña que sea, puede marcar la diferencia entre resistir o rendirse. Y aún así, queda una última pregunta flotando en el aire. Si la historia ya nos ha mostrado tantas veces cómo colapsa una economía, ¿por qué seguimos actuando como si no pudiera volver a pasar? Quizás porque nos resulta más cómodo creer que el sistema es eterno. Pero nada lo es. Ni los imperios, ni las monedas, ni las instituciones. Todo cambia, todo cae. Y de esas ruinas siempre surge algo nuevo. Lo importante es estar listo para construir de nuevo. Porque cuando el dinero deja de importar, sobrevive quien entiende el valor real de las cosas: el conocimiento, la comunidad y la calma. Y quizás, al final, esa sea la verdadera riqueza que el colapso no puede arrebatar. La historia de los colapsos económicos no es una sucesión de tragedias aisladas. Es más bien un patrón que se repite una y otra vez, con distintos nombres, monedas y gobiernos. Lo curioso es que cada generación piensa que será la excepción, que esta vez las reglas son diferentes, que los errores del pasado no se volverán a cometer. Pero el ciclo se repite, como una tormenta que siempre regresa, aunque cambie la dirección del viento. ¿Y si te dijera que el colapso no empieza el día en que los bancos cierran? Comienza mucho antes, en los pequeños hábitos que nos hacen dependientes. Cuando dejamos de producir lo que consumimos, cuando confiamos en que otro nos proveerá todo, cuando creemos que tener dinero equivale a tener seguridad. Esa es la primera grieta, invisible pero profunda. Piensa en ello. ¿Cuántas personas sabrían alimentarse si mañana los supermercados cerraran? ¿Cuántas podrían sobrevivir si el agua del grifo dejara de fluir? No son preguntas cómodas, pero son las que separan la fantasía de la realidad. En los momentos de estabilidad, ignorarlas parece inofensivo. En los momentos de crisis, ignorarlas se vuelve un lujo imposible. Sin embargo, prepararse no significa vivir en paranoia. Significa mirar de frente lo que puede pasar y aprender a responder con inteligencia. Hay quienes creen que el futuro pertenece a quienes acumulan bienes. Pero el futuro pertenece, en realidad, a quienes aprenden a adaptarse más rápido, a los que no dependen por completo de un sistema que no controlan. A lo largo de la historia, cuando las monedas se desplomaron, hubo una constante que nunca perdió valor: la tierra. La tierra alimenta, la tierra refugia, la tierra no entiende de inflación. Pero incluso más importante que poseer tierra es saber trabajarla. No se trata de volver al pasado, sino de recuperar lo esencial. ¿Cuánto hemos olvidado en nuestra comodidad moderna? Hace apenas unas pocas generaciones, nuestros abuelos sabían cultivar, conservar, fabricar, reparar. Hoy, la mayoría no sabe cómo encender un fuego sin un mechero. Esa pérdida de saberes es uno de los mayores riesgos de nuestra era. Cuando la tecnología falla, cuando el suministro se corta, solo queda lo que realmente sabes hacer con tus manos. ¿Y qué ocurre con el conocimiento digital? ¿Con las profesiones modernas? ¿Se desvanecen también? No necesariamente. Incluso en el caos, hay espacio para quienes saben organizar,
comunicar, enseñar o liderar. Pero su valor cambia. En un entorno donde la supervivencia prima, los saberes útiles son los que resuelven problemas tangibles. Durante la Gran Depresión de 1929, millones de personas en todo el mundo se quedaron sin trabajo, sin ahorros y sin dirección. Muchos se derrumbaron, pero otros, sin apenas recursos, encontraron maneras de resistir. Reutilizaron, compartieron, cultivaron en los patios, cosieron su propia ropa. Lo que para algunos fue desesperación, para otros fue reinvención. Y entonces surge otra pregunta inevitable. ¿Qué papel juega la moral en medio del colapso? Cuando escasea el pan, ¿permanece la ética o desaparece con él? La respuesta varía según las personas. Hay quienes se hunden en la desesperación, dispuestos a todo. Pero también hay quienes encuentran en el caos la oportunidad de demostrar su humanidad. El colapso no solo revela quién está preparado, sino quién realmente eres. En las comunidades más resilientes, no sobrevivieron los más fuertes ni los más ricos, sino los más cooperativos. Aquellos que entendieron que ayudar a otro era una forma de ayudarse a sí mismos. La solidaridad, en tiempos de crisis, es una inversión con el interés más alto posible. Y entonces nos enfrentamos a una idea aún más profunda. El colapso no destruye todo. A veces limpia, a veces muestra con crudeza qué cosas eran verdaderamente necesarias y cuáles no. Cuando la abundancia se derrumba, la vida se simplifica. Las prioridades cambian. El tiempo, el alimento y el afecto vuelven a tener valor. Imagina que el mundo moderno, con su ruido constante y su velocidad absurda, se detiene, no por voluntad, sino por necesidad. ¿Sería el fin o el inicio de algo distinto? ¿Y si el colapso, en lugar de una condena, fuera una oportunidad para empezar de nuevo con más sentido? Quienes han pasado por guerras o crisis severas suelen decir que después de perderlo todo, entendieron lo que de verdad importa, que lo esencial no son los objetos, sino las relaciones, que la abundancia, sin propósito, no llena, y que el miedo, aunque paraliza, también puede despertar. Pero hay un detalle que pocos mencionan. La resiliencia no se improvisa. Se cultiva antes de que haga falta. No se aprende cuando las estanterías ya están vacías, sino mucho antes, en la calma. Cada habilidad, cada pequeño ahorro, cada conexión humana construida antes del caos, se convierte en una tabla de salvación cuando llega la tormenta. Entonces, ¿cómo podemos comenzar a prepararnos desde hoy, sin caer en el miedo ni en la obsesión? Tal vez el primer paso sea observar nuestras propias dependencias. ¿Qué cosas consideramos indispensables que realmente no lo son? ¿Cuántas horas de nuestra vida dedicamos a sostener un estilo que podríamos simplificar sin perder calidad de vida? La autosuficiencia no comienza con un huerto, sino con una decisión. Dejar de delegar todo en sistemas que pueden fallar. Cocinar en casa, reparar algo roto, aprender a hacer pan. Cultivar una planta, compartir con un vecino. Pequeños actos que, sumados, forman una red invisible de estabilidad. Porque la economía no solo se mide en dinero, se mide también en relaciones, en confianza, en habilidades compartidas. Y ese tipo de riqueza no se desploma con los mercados. Sin embargo, hay un obstáculo más grande que cualquier inflación o crisis: la mentalidad. Mientras sigamos creyendo que alguien vendrá a salvarnos, un gobierno, una empresa, una figura externa, seguiremos siendo vulnerables. Pero cuando comprendemos que la responsabilidad está en nuestras manos, el miedo pierde fuerza. A lo largo de la historia, los pueblos que sobrevivieron no fueron los más avanzados tecnológicamente, sino los más adaptables. Cuando Roma cayó, las comunidades rurales mantuvieron viva la civilización.
Cuando las ciudades colapsaron en guerras o pestes, la gente del campo conservó el conocimiento básico que más tarde permitió reconstruir. Y si eso volvió a pasar una y otra vez, ¿por qué creemos que hoy sería distinto? ¿Por qué confiamos tanto en que el mundo digital es inmune al colapso? Si el sistema energético se detiene, si las redes caen, si los servidores dejan de funcionar, ¿qué queda? Lo físico, lo humano, lo inmediato. Quizás el colapso moderno no llegue con explosiones ni bancos ardiendo, sino con un silencio, con la imposibilidad de acceder a tus ahorros, con la sensación de que algo invisible, pero vital, ha dejado de moverse. Y ahí, en ese instante, se revela la verdad. No sobrevive quien tiene más, sino quien necesita menos. Esa frase encierra una sabiduría enorme, porque en un mundo donde se nos enseña a desear más y más, aprender a necesitar menos es un acto revolucionario. La simplicidad no es pobreza, es poder, es independencia. Y en tiempos de incertidumbre, la independencia es la moneda más valiosa que existe. Entonces, cuando llegue el colapso, sea total o parcial, global o local, los que podrán avanzar serán los que hayan cultivado esa independencia, los que sepan adaptarse, los que no dependan del ruido externo para sentir seguridad. Pero queda una última incógnita. ¿Qué pasa después de un colapso? ¿Qué ocurre cuando la tormenta termina y el polvo se asienta? Lo que suelen hacer no es el mismo mundo que existía antes. Es uno nuevo, más consciente, más sobrio, más real. La historia nos enseña que después del caos viene la oportunidad, porque a veces, para construir algo sólido, primero hay que dejar que lo frágil se derrumbe. ¿Y si todo este tiempo el verdadero problema no era el sistema, sino nuestra forma de vivir dentro de él? ¿Y si el colapso no fuera el enemigo, sino el maestro? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura: quien haya aprendido a vivir con menos, a valorar lo esencial y a confiar en su propio criterio, no temerá el final del dinero, porque comprenderá algo que muchos aún no ven. El valor real nunca desaparece, solo cambia de forma. Y ese valor, cuando todo lo demás se desvanece, sigue vivo en nosotros. El mundo moderno se sostiene sobre una ilusión, la de que siempre habrá alguien produciendo lo que necesitamos en algún lugar, mientras nosotros seguimos consumiendo sin pausa. Pero esa ilusión se desvanece rápido cuando los engranajes dejan de girar. Y es entonces cuando surge una pregunta que incomoda a todos. ¿Qué sabes realmente hacer tú, sin depender de otro? A lo largo de los siglos, las civilizaciones más estables no fueron las más ricas, sino las que entendieron el equilibrio entre lo que se consume y lo que se produce. Cuando ese equilibrio se rompe, el colapso no tarda en llegar. Y lo curioso es que no suele anunciarse con un gran estruendo, sino con señales pequeñas que la mayoría ignora. Primero, suben los precios. Luego, los servicios se vuelven más lentos. Después, comienzan las escaseces. Y finalmente, llega el punto de inflexión, cuando la gente empieza a perder la confianza, porque la economía, en su esencia, no es más que un pacto de confianza colectiva. Cuando ese pacto se rompe, nada lo sostiene. Algunos dirán que exageramos, que el progreso es imparable, que la tecnología resolverá todo. Pero, ¿qué pasa cuando la tecnología depende de recursos limitados? ¿Qué ocurre cuando las cadenas de suministro globales se interrumpen? Basta con recordar los años en que un simple virus detuvo al mundo entero para entender cuán frágil es nuestra aparente estabilidad. En aquellos días, millones de personas descubrieron algo que habían olvidado: la vulnerabilidad. Bastaron unas pocas semanas de incertidumbre para que se vaciaran los estantes, para que los productos básicos se volvieran tesoros. Y aunque muchos pensaron que era una excepción, fue, en realidad, una advertencia. La humanidad ha vivido crisis más graves, pero pocas veces tan desconectada de la naturaleza y de la autosuficiencia como ahora. En tiempos antiguos,
Una sequía era terrible, pero la comunidad sabía cómo resistir. Había reservas, había tradiciones de ayuda mutua. Hoy, todo depende de un botón, de una red, de un sistema invisible que nadie entiende del todo. ¿Y si ese sistema se detuviera? No por un cataclismo, sino por una simple cadena de errores humanos. Una mala decisión política, un conflicto global, una crisis energética. ¿Cuántos días pasarían antes de que la calma se convirtiera en pánico? La historia nos enseña que la distancia entre la normalidad y el caos es mucho más corta de lo que creemos. En cuestión de semanas, una sociedad puede pasar de la abundancia a la escasez, de la confianza a la desesperación. Y sin embargo, seguimos viviendo como si nada pudiera interrumpir el flujo diario de bienes, servicios y entretenimiento. Pero hay algo que sí podemos aprender de las crisis pasadas: la importancia de la preparación emocional. El miedo es contagioso. En tiempos difíciles, quien mantiene la calma tiene una ventaja invaluable. La serenidad no se improvisa, se entrena. Y ese entrenamiento empieza cuando uno decide no negar la posibilidad del colapso, sino entenderla con claridad. Entonces surge otra pregunta: ¿cómo se mantiene la serenidad cuando todo lo que conoces parece desmoronarse? No se trata de negar el dolor, sino de encontrar sentido en medio de él. Quien ve el caos solo como destrucción, se pierde la otra mitad del cuadro, la oportunidad de reconstruir desde lo esencial. Y es que toda crisis, por más dura que sea, tiene un propósito oculto. No en un sentido místico, sino práctico. Obliga a repensar lo que dábamos por hecho, a reinventar la forma en que vivimos, producimos y compartimos. El colapso, en ese sentido, es también un maestro severo. En las grandes crisis del pasado, siempre hubo un grupo que logró adaptarse más rápido. No necesariamente los más fuertes, sino los más flexibles. Los que comprendieron que resistir no es quedarse quieto, sino moverse con inteligencia. Cambiar a hábitos, aprender lo que antes parecía innecesario y actuar sin esperar permiso. Así surgen los nuevos comienzos. De la tierra árida, del silencio después del ruido, de la necesidad que se convierte en ingenio. Las comunidades que logran reconstruirse no son las que lloran lo perdido, sino las que descubren que aún tienen más de lo que creían. Pero para llegar a ese punto, hay que aceptar una verdad incómoda. El sistema actual no fue hecho para durar eternamente. Está basado en el consumo constante, en el crecimiento sin límite. Y nada que crece sin medida puede sostenerse para siempre. La naturaleza nos lo muestra una y otra vez. Todo lo que no se equilibra, se derrumba. Entonces, ¿qué deberíamos hacer antes de que ese derrumbe ocurra? No se trata de predecir el día exacto, sino de construir la base que nos permita soportarlo cuando llegue. Esa base está hecha de 3 pilares: conocimiento, comunidad y calma. El conocimiento nos da herramientas, la comunidad nos da apoyo y la calma nos da perspectiva. Sin esos 3 pilares, cualquier riqueza material es frágil. Pensemos en el conocimiento primero. Saber cómo funcionan las cosas, desde encender un fuego hasta cultivar un alimento, es una forma de libertad. Cada habilidad aprendida es un escudo contra la incertidumbre. No hace falta saberlo todo, basta con empezar. Un paso al día, una pequeña mejora. Así se construye la autosuficiencia real. El segundo pilar, la comunidad, es quizá el más poderoso. En momentos de abundancia, el individualismo parece lógico, pero en la escasez se vuelve un obstáculo. Las comunidades que cooperan son las que sobreviven. El apoyo mutuo multiplica recursos, reduce miedos y crea esperanza. Ninguna preparación individual puede igualar la fuerza de una red unida. Y por último, la calma, esa que parece tan difícil en un mundo acelerado. Pero la calma no es pasividad, es claridad, es la capacidad de observar, decidir
y actuar sin que el miedo tome el control. En el colapso, quien entra en pánico pierde, no porque no tenga recursos, sino porque no sabe cómo usarlos. Entonces, si la economía colapsa, ¿qué sobrevive? Sobrevive el conocimiento que has cultivado, las relaciones que has construido y la serenidad que has fortalecido. Todo lo demás es circunstancial. Y sin embargo, muchos siguen sin querer mirar esa posibilidad. Creen que hablar de colapso es pesimismo, cuando en realidad es prudencia. No se trata de desear el fin, sino de entender que nada humano es permanente, que los sistemas cambian, los imperios caen y los valores se transforman. Lo único que realmente perdura es la capacidad de adaptación. Quizás sea hora de empezar a redefinir qué significa prosperar. Tal vez la verdadera prosperidad no esté en acumular, sino en tener lo suficiente para vivir con dignidad, sin miedo y con propósito. ¿Podría una sociedad entera cambiar su idea de éxito antes de que llegue el colapso? Es difícil, porque la comodidad adormece, pero a veces los golpes son los únicos que despiertan, y cada crisis, por devastadora que parezca, abre una puerta que antes no existía. El reto está en quién la atraviesa. Algunos seguirán aferrándose al pasado, intentando resucitar un sistema que ya no funciona. Otros verán la oportunidad de construir algo distinto, más humano, más equilibrado. Y serán esos los que marquen el camino del futuro. Porque cuando la economía se desploma, lo que sobrevive no es el dinero, es la humanidad. Hay un instante en toda crisis donde la mayoría pierde la esperanza. Es ese momento en que todo parece desmoronarse a la vez, cuando las noticias solo traen malas señales y los rostros se llenan de incertidumbre. Pero justo ahí, en el punto más oscuro, también puede nacer la claridad. Cuando el ruido externo se apaga, escuchamos por fin lo que siempre estuvo dentro. La historia demuestra que cada colapso trae consigo una transformación. El Imperio Romano cayó, pero de sus ruinas nació Europa. La Gran Depresión hundió economías, pero también dio lugar a nuevas ideas, nuevas políticas y nuevas formas de cooperación. El colapso no es el final de la historia, sino una pausa brutal que obliga a escribir un nuevo capítulo. La pregunta es, ¿estamos preparados para escribirlo o seguiremos repitiendo el anterior? Todo colapso comienza con la pérdida de confianza. La confianza en la moneda, en las instituciones, en las promesas. Y sin confianza, nada funciona. Pero mientras unos se paralizan ante el miedo, otros aprovechan el caos para construir desde abajo. Son los que no esperan a que el sistema los salve. Son los que se organizan, los que comparten, los que crean soluciones improvisadas que luego se vuelven permanentes. Quizás el mayor error de nuestra era haya sido creer que la seguridad depende de los demás, que mientras trabajemos, alguien más se encargará de proveer lo necesario. Pero la historia nos recuerda una y otra vez que esa seguridad es temporal, que cuando el sistema tiembla, solo sobrevive lo que está verdaderamente enraizado. Imagina, por ejemplo, una ciudad donde de un día para otro se corta el suministro eléctrico. Las luces se apagan, los bancos cierran, las redes caen. Durante las primeras horas reina la confusión. Al tercer día, el miedo. Al séptimo, el caos. Pero al décimo empieza algo distinto. Los vecinos se organizan. Comparten lo que tienen, encienden fogatas, crean turnos de vigilancia. Y en medio del desorden surge una nueva forma de comunidad. Ese es el punto que muchos no entienden. El colapso no destruye del todo. También revela. Quita lo superficial y deja lo esencial. El ruido desaparece y lo que queda es lo que siempre tuvo valor. Pero hay un aspecto del que pocos hablan, el impacto emocional. Porque la pérdida no es solo material, también es psicológica. Vivimos en una sociedad que nos ha enseñado a medir nuestro valor por lo que tenemos, no por lo que somos.
Y cuando el dinero, el estatus o las posesiones se desvanecen, muchos sienten que pierden su identidad. Entonces surge una pregunta profunda. ¿Quién eres cuando te quitan todo lo externo? Esa respuesta, aunque duela, define la verdadera fortaleza. Durante los grandes colapsos de la historia, hubo quienes se hundieron en la desesperanza y quienes descubrieron en medio del desastre una nueva versión de sí mismos. La diferencia no estaba en lo que poseían, sino en cómo pensaban. Porque cuando el mundo cambia, quienes sobreviven son los que entienden que nada externo puede garantizar la estabilidad interna. Que la paz no depende de los bancos, ni de los gobiernos, ni de las monedas. Depende de la mente, del corazón, de la capacidad de mantener la calma incluso cuando todo arde alrededor. Pero claro, mantener la calma no es lo mismo que resignarse. Es observar el caos sin rendirse a él. Es actuar con sabiduría cuando el miedo empuja a la mayoría a la locura. En esos momentos, el conocimiento y la serenidad se vuelven más valiosos que el oro. Y si el oro pierde valor, si el dinero deja de circular, ¿qué lo reemplaza? Algunos responderán que los alimentos, otros dirán el agua o la energía. Pero hay algo más poderoso aún, la confianza. En tiempos de escasez, la confianza es la moneda invisible que hace posible el intercambio, la cooperación, la supervivencia. Cuando confías, puedes compartir. Cuando compartes, creas vínculos. Y esos vínculos se vuelven más fuertes que cualquier contrato firmado. En los pueblos pequeños, cuando todo colapsa, no sobreviven los que acumularon más, sino los que fueron dignos de confianza. Y entonces llegamos a otra lección que pocos consideran. El valor moral se convierte en valor económico cuando el sistema cae. La honestidad, la palabra cumplida, la ayuda mutua, la solidaridad. Todo aquello que parecía idealismo se transforma en estrategia de supervivencia. Porque en un mundo desmoronado, la gente busca refugio en quienes demuestran integridad. Y esa confianza puede abrir puertas, salvar vidas, mantener la esperanza viva cuando todo lo demás falla. Pero claro, no basta con querer ayudar. También hay que estar preparado para hacerlo. Por eso, la preparación no es solo acumular recursos, sino también cultivar carácter. La fuerza interior se entrena igual que los músculos, con práctica, con esfuerzo, con paciencia. Y hay algo curioso en todo esto. Las sociedades más prósperas de la historia fueron también las más solidarias, no porque tuvieran más recursos, sino porque entendieron que la abundancia compartida se multiplica, mientras que la avaricia divide y destruye. Cuando llegue el próximo colapso, porque tarde o temprano llegará, de una forma u otra, muchos descubrirán que lo que sobrevive no es la riqueza, sino el vínculo, los lazos familiares, las amistades sinceras, la comunidad unida. Esos son los verdaderos refugios cuando el mundo se tambalea. Y sin embargo, la mayoría sigue invirtiendo su energía en lo opuesto, en acumular, en competir, en aparentar, en construir una fortaleza de cristal que parece segura, hasta que una sola grieta la hace caer. ¿Por qué nos cuesta tanto cambiar antes de que sea tarde? Quizás porque el confort es adictivo. Nos enseña a posponer lo importante, a confiar en que el mañana será igual que hoy. Pero la vida no promete estabilidad, promete cambio. Y quien se resiste al cambio, sufre. Quien lo acepta, evoluciona. Hay una enseñanza profunda en esa idea. No podemos controlar el futuro, pero sí podemos controlar nuestra preparación. Cada día que pasas aprendiendo algo nuevo, fortaleciendo tu mente o cuidando tu cuerpo, estás construyendo un escudo invisible contra la incertidumbre. Cuando la economía colapsa, lo que sobrevive es la persona que entiende que la seguridad nunca estuvo en las cosas, sino en las capacidades. Y aquí surge otra pregunta clave. ¿Cómo se construye esa mentalidad? La respuesta es simple, pero no fácil.
se construye enfrentando la incomodidad, renunciando, poco a poco, a las dependencias innecesarias, aprendiendo a estar bien con menos. La austeridad voluntaria es el entrenamiento del alma para los tiempos difíciles. No se trata de vivir con carencias, sino de vivir con conciencia. De saber distinguir lo que es esencial de lo que es ruido. Hay quienes descubren ese poder cuando lo pierden todo. Otros lo descubren antes, por elección. Los segundos, sin duda, están mejor preparados. Y sin embargo, no se trata de vivir temiendo el colapso. Se trata de vivir conscientes de que puede llegar, y que cuando llegue, estarás listo. Esa preparación mental transforma el miedo en propósito. Ya no te paraliza, te impulsa, porque en el fondo, lo que sobrevive no es solo el más fuerte ni el más sabio. Sobrevive el que tiene propósito, el que entiende por qué vale la pena seguir adelante, incluso cuando todo parece perdido. Y ese propósito puede ser tan simple como cuidar de alguien, proteger una idea, mantener viva una tradición o sembrar para un mañana incierto. Es el fuego interior que ninguna crisis puede apagar. Las civilizaciones antiguas sabían esto mejor que nosotros. Tenían rituales para el caos, ceremonias para la pérdida, palabras para el renacer. Entendían que la destrucción no era un final, sino parte del ciclo, y por eso nunca veían el colapso como castigo, sino como transición. ¿Podríamos recuperar esa sabiduría hoy? ¿Podríamos mirar el colapso no con miedo, sino con respeto? Si lo hiciéramos, quizás el cambio no nos arrastraría, sino que nos transformaría, porque en cada final hay semillas de un comienzo. Pero, ¿qué pasa cuando la confianza desaparece? ¿Qué ocurre cuando los bancos, que siempre parecían indestructibles, se quedan sin dinero real para entregar? Imagina que vas a sacar tus ahorros, y el empleado te mira con una mezcla de tristeza y miedo. «No podemos entregarte tu dinero ahora», te dice. ¿Qué harías? Muchos piensan que eso nunca pasará, pero la historia ha demostrado lo contrario más de una vez. Ha sucedido en países grandes, en pequeñas ciudades, y siempre el resultado ha sido el mismo. El miedo se extiende más rápido que cualquier virus. Las calles se llenan de rumores. Algunos dicen que el gobierno va a imprimir más dinero para solucionarlo. Otros aseguran que el valor de la moneda caerá en cuestión de días. Y mientras tanto, las tiendas empiezan a vaciarse. Lo primero que desaparece no es el lujo, sino lo básico. Arroz, aceite, papel higiénico, pan. No porque no existan, sino porque la gente teme quedarse sin ellos. ¿Y quién no teme eso? Las familias empiezan a proteger lo que tienen. Algunos compran generadores, otros aprenden a cultivar algo en su jardín. Y muchos simplemente se aferran a la esperanza de que todo vuelva a la normalidad. Pero, ¿y si la normalidad no vuelve? ¿Y si el sistema que dábamos por sentado no puede reconstruirse como antes? Esa pregunta no es solo económica, es emocional. ¿Cuánto dependemos del orden para sentirnos seguros? En medio del caos surgen también las oportunidades. No todo se derrumba al mismo ritmo. Hay quienes entienden que el valor no desaparece, solo cambia de forma. El dinero puede dejar de tener sentido, pero la comida, la energía o el conocimiento práctico ganan un nuevo significado. ¿Cuánto vale saber purificar agua cuando todos los filtros están agotados? ¿Cuánto vale entender de electricidad cuando nadie puede venir a repararte nada? Y aquí surge otra pregunta. ¿Qué tipo de persona sobrevive mejor a un colapso? ¿La que tiene más dinero o la que sabe adaptarse? Las estadísticas y la experiencia de distintos países dicen algo claro. Sobrevive quien tiene habilidades, no quien tiene cuentas. Porque el dinero sin bienes que comprar es solo papel, y las habilidades son lo único que el miedo no puede inflar ni devaluar. Quizás ahora te preguntes,
¿Cómo empieza realmente un colapso? No con una gran explosión, ni con un anuncio en televisión. Empieza en silencio, un pequeño fallo en la cadena de suministro, una decisión política mal calculada, una deuda impagable que arrastra a otras. Y de pronto, como fichas de dominó, todo empieza a caer. Primero las empresas, luego los servicios y finalmente la confianza. Cuando la gente deja de creer que el sistema funciona, deja de participar en él, y eso lo acelera todo. ¿Y qué pasa con los gobiernos en ese punto? Algunos intentan controlarlo con medidas drásticas, congelar precios, limitar retiros, imponer nuevas leyes. Pero esas medidas a menudo generan más pánico que calma. El control siempre tiene un límite cuando la población pierde la fe. Lo vimos en distintas partes del mundo, donde el intento de controlar llevó a protestas, saqueos y enfrentamientos. Y en medio de todo, la gente común se pregunta, ¿cómo llegamos hasta aquí? La respuesta suele ser incómoda. No fue un solo error, sino muchos pequeños errores acumulados durante años. Un gasto público sin control, una deuda privada creciente, una falta de ahorro, una sociedad acostumbrada al crédito fácil. Todo parecía sostenible, hasta que dejó de serlo. La burbuja crece mientras nadie se atreve a pincharla, y cuando revienta, todos fingen sorpresa. Y entonces aparece otro fenómeno, la nostalgia. La gente empieza a hablar de los buenos tiempos, cuando todo era más barato, más sencillo, más estable. Pero lo curioso es que esos buenos tiempos casi nunca eran tan buenos. Solo los recordamos así porque ya no los tenemos. Y esa nostalgia puede ser peligrosa, porque impide ver las nuevas oportunidades que surgen entre las ruinas del viejo sistema. Quizás no todo esté perdido. En cada colapso hay quienes logran construir algo nuevo. Comunidades pequeñas que se organizan, vecinos que comparten, personas que descubren que su mayor riqueza era su entorno. Cuando el dinero deja de tener sentido, la cooperación vuelve a tener valor. ¿Y si ese fuera el verdadero aprendizaje? ¿Y si el colapso no fuera el fin, sino el reinicio? Pero claro, no todos piensan igual. Algunos se aprovechan del caos, crean mercados paralelos, acumulan productos esenciales, especulan con la desesperación de los demás. Siempre hay quien gana con la crisis, aunque a veces lo haga vendiendo esperanza. Los falsos líderes aparecen prometiendo estabilidad a cambio de obediencia. Y la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿a quién estamos dispuestos a seguir cuando todo se desmorona? La historia muestra que en esos momentos críticos, la gente busca dos cosas: protección y sentido. Protección física, claro, pero también emocional. Nadie quiere sentirse solo frente al abismo. Por eso, muchas veces las comunidades que sobreviven no son las más ricas ni las más fuertes, sino las más unidas. Aquellas donde la confianza se mantiene incluso cuando todo lo demás falla. Y quizás ahí esté la clave de todo. No se trata solo de tener reservas o conocimientos, sino de mantener la humanidad cuando el miedo te dice que pienses solo en ti. Porque cuando la economía colapsa, no colapsa solo el dinero. Colapsa la moral, la empatía, el sentido de comunidad. Lo que sobrevive después depende de lo que decidas conservar dentro de ti. Pero, ¿cómo se entrena eso? ¿Cómo se fortalece el carácter antes de que llegue la tormenta? Algunos lo llaman disciplina, otros resiliencia. Es la capacidad de mantener la calma en medio del ruido, de pensar con claridad cuando los demás reaccionan con pánico. No se compra ni se enseña de la noche a la mañana. Se construye con pequeños actos diarios, con decisiones que parecen insignificantes pero que te preparan para lo grande. Y si miramos más allá, la pregunta final es inevitable. ¿Estamos realmente preparados para vivir sin el sistema que conocemos? ¿Podríamos sobrevivir sin Internet, sin supermercados, sin energía constante? No se trata de volverse pesimista, sino de ser consciente.
Porque cuando todo depende de otros, estás a un solo fallo de perderlo todo. El tiempo pasa, y lo que antes parecía una crisis temporal empieza a sentirse como la nueva normalidad. Los mercados ya no abren cada mañana con la misma rutina. La gente deja de mirar las noticias, no porque no quiera saber, sino porque cada titular parece una repetición del día anterior. Y ahí surge una duda que antes nadie se planteaba. ¿Qué significa prosperar cuando la economía no prospera? Al principio, muchos siguen esperando que todo vuelva a ser como antes, pero con los meses, esa esperanza se transforma en otra cosa. Ya no se trata de recuperar lo perdido, sino de aprender a vivir con lo que queda. Algunos descubren que lo esencial no era lo que creían. Se dan cuenta de que podían vivir sin ciertos lujos, pero no sin confianza, sin propósito, sin comunidad. Y no es curioso cómo a veces la abundancia nos hace olvidar lo que realmente importa. En los barrios empiezan a surgir pequeñas redes de intercambio. Una persona que sabe coser ofrece arreglos a cambio de pan. Otro repara bicicletas a cambio de leña. Lo que antes se consideraba antiguo o inútil, ahora se convierte en el nuevo oro. El conocimiento manual, la creatividad, la colaboración. Los billetes siguen existiendo, pero ya nadie los mira con respeto. El valor ha cambiado de manos. ¿Y qué pasa con los que se prepararon antes de que todo colapsara? Algunos habían sido considerados paranoicos, exagerados, desconfiados del sistema. Pero ahora sus despensas llenas, sus pequeños huertos y su mentalidad prudente se ven como sabiduría. No lo hicieron por miedo, sino por prudencia. Y la diferencia entre ambas cosas se vuelve más clara cuando el miedo domina a todos los demás. La preparación, entienden ahora muchos, no es un refugio egoísta, sino una forma de libertad. Cuando puedes cubrir tus necesidades básicas sin depender completamente de otros, no solo sobrevives, eliges. Puedes ayudar, puedes mantener la calma, puedes pensar. Y eso, en tiempos de caos, es casi un superpoder. Sin embargo, no todos pueden hacerlo de inmediato. Hay quienes se resisten a aceptar que el sistema cambió. Siguen esperando que el gobierno los rescate, que una empresa extranjera traiga soluciones, que los bancos reactiven el crédito. Pero la verdad es que el rescate no llega. Y cuanto más esperas, menos preparado estás. El tiempo, en un colapso, es el recurso más valioso. Así que la gente empieza a preguntarse, ¿por dónde se empieza? ¿Cómo se prepara alguien común, sin mucho dinero, sin recursos extra, para un futuro incierto? Y las respuestas empiezan a circular entre vecinos, entre amigos, entre desconocidos que comparten consejos por pura empatía. No hay manual único, pero sí principios universales. El primero es simple: reducir la dependencia. Si tu vida depende completamente de servicios externos, eres frágil. Si puedes cubrir aunque sea una parte de tus necesidades básicas por ti mismo, eres fuerte. No se trata de vivir aislado, sino de recuperar algo que habíamos perdido: la autosuficiencia. Cocinar desde cero, reparar lo que se rompe, entender de dónde viene lo que consumes. Pequeños gestos que antes parecían irrelevantes ahora son actos de resistencia. El segundo principio es el conocimiento. El dinero puede desaparecer, pero el saber nunca se devalúa. Aprender a cultivar, a conservar alimentos, a fabricar jabón, a construir refugios. Esas habilidades se convierten en una nueva moneda. Y lo mejor es que se pueden compartir sin que nadie pierda nada. Al contrario, cuanto más enseñas, más fuerte se vuelve tu entorno. El tercero es la comunidad. Ningún individuo, por preparado que esté, puede enfrentar solo un colapso prolongado. La seguridad, la cooperación y la confianza se construyen entre varios. Los grupos que sobreviven no son los más armados, sino los más organizados. La colaboración sustituye a la competencia. Y, paradójicamente, lo que el sistema rompió, la conexión humana,
empieza a reconstruirse desde la necesidad. Pero incluso en este renacer hay dilemas. ¿Hasta qué punto debes compartir tus recursos? ¿Y si la ayuda que das te deja sin lo suficiente para ti? Es una línea delicada. Algunos se vuelven desconfiados, otros generosos. La supervivencia saca lo mejor y lo peor del ser humano. Y cada decisión tiene consecuencias. ¿Vale la pena ayudar cuando el futuro es incierto? La respuesta depende de lo que quieras conservar, tus bienes o tu humanidad. Mientras tanto, el entorno también cambia. Las ciudades grandes, con su dependencia total de redes eléctricas, transporte y suministros, se vuelven lugares difíciles. Muchos migran hacia zonas rurales buscando estabilidad. Al principio parece una locura, pero pronto se convierte en una tendencia. La vida más simple, antes despreciada, ahora es sinónimo de libertad. Cultivar, criar, reparar, se convierte en el nuevo estilo de vida. Y aunque al principio cuesta, poco a poco las personas redescubren un tipo de satisfacción que hacía años no sentían. Comer algo que tú mismo produjiste, arreglar algo con tus manos, intercambiar sin culpa ni deuda. Es una felicidad distinta, más silenciosa, pero más profunda. Quizás la sociedad necesitaba un golpe para recordar que la abundancia no es tener más, sino necesitar menos. Sin embargo, no todos logran adaptarse. Hay quienes se niegan a cambiar, aferrados a la idea de que todo volverá a ser como antes. Se quedan esperando frente a pantallas apagadas, revisando precios que ya no significan nada. El tiempo pasa, y mientras algunos construyen lo nuevo, otros se quedan atrapados en lo que se perdió. El colapso, en realidad, no destruye a todos por igual, destruye a quienes no pueden imaginar una alternativa. Y es ahí donde la historia da un giro interesante, porque con el paso de los años, las generaciones más jóvenes crecen sin haber conocido el antiguo sistema. Para ellos, lo nuevo no es una crisis, es simplemente la vida. No echan de menos las cosas que no tuvieron, no entienden del todo el valor del dinero y aprenden a valorar el esfuerzo directo. ¿No es curioso cómo la memoria colectiva se adapta tan rápido? De alguna manera, el colapso se convierte en un espejo. Refleja quiénes éramos y quiénes decidimos ser después. Los valores que antes se proclamaban en discursos, ahora se practican de verdad. La cooperación, la humildad, la sostenibilidad. No por moda, sino por necesidad. Y en esa simplicidad forzada, la humanidad se reencuentra consigo misma. Pero no todo es romántico. Hay conflictos, tensiones, nuevas formas de poder. Quienes controlan el acceso a recursos vitales, agua, energía, medicinas, ganan influencia. Y con el tiempo, esos pequeños núcleos de poder empiezan a parecerse demasiado al viejo sistema. La historia, todo se repite, aunque disfrazada de algo nuevo. Porque aunque cambien las reglas, la naturaleza humana sigue buscando control. Ahí surge otra pregunta importante. ¿Es posible crear una sociedad realmente justa después de un colapso? ¿O estamos condenados a reconstruir los mismos errores, solo con otros nombres? Algunos filósofos del nuevo tiempo empiezan a escribir sobre ello. Hablan de la necesidad de un equilibrio entre libertad y responsabilidad, entre comunidad y autonomía. Porque sin uno de esos pilares, todo vuelve a caer. Mientras tanto, la mayoría de la gente solo intenta vivir, cultivar, compartir, enseñar. Algunos construyen escuelas improvisadas, otros mercados locales, otros redes de trueque digital con energía solar. No es un futuro perfecto, pero es funcional. Y lo más sorprendente es que poco a poco el miedo empieza a desaparecer. No porque haya vuelto la estabilidad económica, sino porque la gente ha aprendido a no depender completamente de ella. El colapso no terminó en un solo día, ni la recuperación comenzó con una gran noticia. Fue un proceso silencioso, casi imperceptible,
en el que la humanidad descubrió que podía vivir de otra manera, con menos cosas, pero con más sentido, con menos velocidad, pero con más dirección, con menos promesas, pero con más verdad. Y entonces llega el momento de la reflexión final. Si todo volviera a funcionar como antes, ¿deberíamos celebrarlo o temerlo? Porque tal vez el problema nunca fue la crisis, sino el sistema que nos hizo creer que crecer sin fin era posible. Tal vez lo que sobrevive cuando la economía colapsa no es el dinero, ni las empresas, ni los bancos. Es la capacidad de adaptarse, de cooperar, de recordar lo esencial. Y al final, quizás esa sea la verdadera riqueza que nadie puede robarte. Mientras observamos el pasado y lo que sobrevive en medio del colapso, una pregunta inevitable surge. ¿Qué podemos aprender hoy antes de que llegue la tormenta? Porque prepararse no significa vivir con miedo, sino con conciencia. Significa invertir tiempo, energía y atención en lo que realmente importa. El primer paso es mirar la dependencia que hemos construido alrededor de nosotros. Dependemos del banco, del supermercado, del transporte, de la electricidad constante. Pero, ¿qué pasaría si uno de esos pilares se debilitara? La respuesta nos sorprende. Muchos no tendrían cómo sobrevivir por sí mismos más allá de unos pocos días. Reconocer esa vulnerabilidad no es pesimismo, es prudencia. Y entonces aparece otra pregunta. ¿Qué es esencial? La respuesta parece sencilla, pero es profunda. Alimentos, agua, abrigo, seguridad, salud, relaciones confiables, conocimiento práctico. Todo lo demás es accesorio. Lo curioso es que durante años hemos invertido más tiempo en lo accesorio que en lo esencial. ¿No es hora de cambiar eso? Aprender habilidades prácticas es un segundo paso. No hablamos de conocimientos abstractos o títulos académicos, sino de saber hacer cosas que te permitan vivir si los sistemas fallan. Cocinar sin depender de alimentos procesados, reparar ropa, generar luz, almacenar y purificar agua. Cada habilidad es un escudo invisible. La pregunta que muchos no se hacen es, ¿cuántas habilidades tengo que me permitirían sobrevivir sin ayuda externa? Pero incluso eso no basta. Hay otro elemento que pocos consideran, la preparación mental. En los momentos de incertidumbre, la mente se convierte en la herramienta más poderosa. Mantener la calma, priorizar, decidir con claridad. La preparación psicológica permite actuar en lugar de reaccionar, elegir en lugar de dejarse arrastrar por el miedo. Cada pequeño ejercicio de disciplina diaria, como controlar impulsos, planificar, tomar decisiones conscientes, es entrenamiento para tiempos difíciles. Y luego está la comunidad. Aunque tengamos habilidades, aunque tengamos calma, la cooperación sigue siendo esencial. Ningún individuo puede sobrevivir aislado durante una crisis prolongada. La preparación temprana implica fortalecer vínculos con familiares, vecinos, amigos, confiar y enseñar, intercambiar conocimientos y recursos. La pregunta aquí es, ¿en quién confío realmente y cómo puedo fortalecer esos lazos antes de que sea necesario? A muchos les sorprende descubrir que la verdadera autosuficiencia no se construye sola. Se construye junto a otros. Compartir información, recursos y apoyo no nos hace más vulnerables, nos hace más fuertes. La preparación es tanto individual como colectiva, y cuanto más temprano empecemos, más fácil será mantener la estabilidad cuando todo cambie. Pero, ¿qué pasa con las cosas materiales? Es lógico pensar en alimentos, medicinas, herramientas, combustible. Sin embargo, la experiencia demuestra que acumular sin conocimiento ni comunidad es inútil. Tener toneladas de arroz es inútil si no sabes conservarlo, cocinarlo o compartirlo con quienes lo necesitan. Tener gasolina es inútil si no hay generadores o medios para aprovecharla. La verdadera preparación combina recursos con habilidad
y cooperación. Otro aspecto fundamental es la adaptabilidad. Vivir con menos, producir más por uno mismo, cambiar hábitos. Muchos se quedan atrapados en la idea de que lo que funcionó antes seguirá funcionando siempre. Pero la historia demuestra lo contrario. Quien se aferra a la rigidez pierde. Quien se mueve con inteligencia gana. La pregunta es, ¿cuán flexible soy ante lo inesperado? Y junto a la flexibilidad surge la creatividad. Durante la escasez, inventar soluciones simples salva más vidas que planes complejos. Convertir lo que tenemos en lo que necesitamos. Aprovechar cada recurso, cada conocimiento, cada relación. La creatividad no es solo artística, es estratégica. Es la diferencia entre pasar hambre o sobrevivir, entre quedarse paralizado o actuar con eficacia. Pero la preparación no se limita a lo físico o práctico. También hay un aspecto filosófico. Aprender a vivir con incertidumbre sin perder la paz. La sociedad moderna nos enseñó a buscar seguridad constante, control absoluto, certeza permanente. El colapso demuestra que eso es imposible. La pregunta es, ¿cómo puedo sentirme seguro incluso cuando todo alrededor cambia? La respuesta reside en la confianza interna, en la capacidad de adaptarse y en el sentido de propósito. Y el propósito es crucial. Las personas que sobreviven mejor no son las que acumulan más, sino las que saben por qué luchan. Cuidar a los demás, proteger un proyecto, mantener tradiciones, cultivar conocimientos, enseñar a los más jóvenes. El propósito transforma la preparación en algo más que supervivencia. La convierte en vida con sentido. Entonces, ¿cómo empezamos hoy, antes de que la crisis llegue? Con pequeños pasos, aprender una habilidad nueva, sembrar aunque sea una pequeña huerta, reforzar relaciones de confianza, reducir dependencias innecesarias, planificar acciones sin obsesionarse. Cada paso, por insignificante que parezca, es un bloque de construcción para la resiliencia futura. Y a medida que avanzamos, también descubrimos algo inesperado. La preparación no solo nos protege de la escasez, sino que transforma nuestra percepción del mundo. Aprendemos a valorar lo que tenemos, a vivir con más atención y menos desperdicio, a priorizar lo que realmente importa. La paradoja es que al prepararnos para tiempos difíciles, la vida se vuelve más rica, más consciente, más significativa. El colapso, entonces, no es solo un evento económico, es un espejo que refleja nuestra relación con lo esencial, con la comunidad, con el tiempo y con nosotros mismos. Prepararse significa mirar ese espejo y responder con inteligencia, fortalecer lo que importa, soltar lo que sobra, construir lo que se necesita. Porque al final, lo que sobrevive no es el dinero, ni la riqueza acumulada, ni los objetos. Sobrevive el conocimiento, la cooperación, la calma, la adaptabilidad y el propósito. Todo lo demás es circunstancial. Y esa es la lección que podemos aplicar hoy. No esperar a que la economía nos lo enseñe por la fuerza. No depender de crisis para entender lo esencial. Cada decisión consciente que tomamos ahora es un seguro invisible para un futuro incierto. Las personas que comienzan a prepararse descubren rápidamente que no se trata solo de acumular recursos, sino de tomar decisiones inteligentes sobre lo que realmente necesitan. Por ejemplo, algunos piensan inmediatamente en grandes reservas de comida, pero la pregunta que surge es, ¿cuánto es suficiente y qué tipo de alimentos son los más útiles? La respuesta no siempre es intuitiva. No todos los productos duran igual, no todos se conservan en cualquier lugar y no todos aportan lo mismo en términos de nutrición. Se aprende a valorar alimentos simples, versátiles y de larga duración. Arroz, legumbres, aceite, sal. Al principio puede parecer monótono, pero esas elecciones garantizan energía y salud cuando lo demás falla. Y junto a la comida surge otra necesidad, agua.
El agua es más que un recurso, es la base de la vida. ¿Cómo asegurarse de que siempre habrá suficiente? Algunos instalan filtros, otros descubren la importancia de recoger y purificar agua de lluvia. Lo fundamental es entender que el agua no se puede reemplazar con dinero y que su cuidado requiere previsión y constancia. Pero la preparación no se limita a lo tangible. Surgen dilemas diarios. ¿Ayudo a alguien con lo que tengo, aunque eso reduzca mi margen de seguridad? ¿Confío en un vecino recién conocido o mantengo distancia? Las decisiones éticas se vuelven parte del entrenamiento. Cada acto de generosidad o precaución tiene consecuencias, y la experiencia enseña que la cooperación suele ser más valiosa que la acumulación individual. Otro aspecto crítico es la energía. La electricidad puede desaparecer sin aviso, y cuando desaparece, lo que antes parecía trivial se vuelve esencial. Cocinar, iluminar, comunicarse. Algunos descubren soluciones creativas, paneles solares caseros, generadores portátiles, sistemas de almacenamiento simples. Aprender a producir y conservar energía se convierte en una prioridad. La pregunta constante es, ¿cómo puedo mantener la funcionalidad de mi hogar sin depender de la red? Cada pequeño invento, cada ajuste, incrementa la resiliencia. Y mientras algunos se concentran en lo físico, otros aprenden que el estado mental es igual de importante. Mantener la calma bajo presión no se logra solo con respiración o meditación. Requiere práctica diaria. Pequeños retos, decisiones difíciles y planificación anticipada entrenan la mente. La pregunta aquí es, ¿puedo enfrentar lo inesperado sin sucumbir al miedo? Cada respuesta afirmativa fortalece un músculo invisible que ninguna crisis puede romper. También aparecen nuevas prioridades en la vida social. Mantener relaciones confiables, compartir información, coordinar acciones con otros. Los grupos que sobreviven más fácilmente no son los más grandes ni los más fuertes, sino los que saben organizarse y confiar entre sí. La pregunta que muchos se hacen es, ¿quiénes son los aliados confiables y cómo construir vínculos antes de necesitarlos? La experiencia enseña que esos vínculos se crean con tiempo, paciencia y reciprocidad. Y en medio de todo esto, surge una lección inesperada: la simplicidad. La vida antes del colapso estaba llena de distracciones, tecnología, ocio, consumo constante. Al aprender a vivir con menos, se descubre un valor que había sido ignorado: la atención. Observar, escuchar, pensar antes de actuar. Cada decisión se vuelve más consciente. La preparación, entonces, no solo asegura supervivencia, sino también claridad y propósito. En este camino de aprendizaje también surgen errores inevitables. Algunos calculan mal sus reservas, otros confían demasiado en soluciones complejas que fallan en momentos críticos. Cada error se convierte en enseñanza. La resiliencia no es perfección, es capacidad de aprender, adaptarse y seguir adelante. La pregunta clave es, ¿puedo corregir mis errores antes de que sea demasiado tarde? Aquellos que lo hacen aumentan sus probabilidades de prosperar cuando la incertidumbre golpea. Al mismo tiempo, aparece un principio sorprendente: la anticipación constante. No basta con reaccionar al cambio, hay que preverlo. Planificar rutas de escape, evaluar riesgos, diseñar estrategias para distintos escenarios. La preparación es un ejercicio de imaginación aplicada. Proyectar problemas y soluciones antes de que ocurran. Cuanto más realista y detallada sea la planificación, más útil será cuando llegue el momento. Y aunque todo esto parece práctico, no deja de tener un trasfondo filosófico. Cada acción refleja un cambio de mentalidad, la aceptación de la impermanencia, la valoración de lo esencial, el reconocimiento de la interdependencia. Vivir preparado es aprender a soltar lo que sobra, fortalecer lo que importa, cultivar la calma cuando el mundo se vuelve impredecible. A medida que la gente practica estas estrategias,
surgen patrones interesantes. Quienes combinan habilidades físicas, conocimientos prácticos, fortaleza mental y relaciones confiables, no solo sobreviven, sino que encuentran nuevas oportunidades. Inventan soluciones que antes no existían, crean redes de apoyo, transforman problemas en posibilidades. La pregunta que se vuelve recurrente es: ¿cómo puedo convertir la adversidad en aprendizaje, en cooperación, en crecimiento? La respuesta se construye día a día, con práctica, paciencia y conciencia. Y la historia demuestra que esa preparación tiene un efecto secundario inesperado. Mejora la vida incluso sin colapso. Comer mejor, valorar lo que se tiene, establecer relaciones más profundas, aprender habilidades útiles. La resiliencia se convierte en estilo de vida. La pregunta final es: ¿no es mejor vivir de manera consciente y preparada hoy que esperar a que la crisis nos obligue a hacerlo mañana? Y así llegamos a un punto crucial. La conclusión no es sobre dinero ni sobre recursos, sino sobre las elecciones que hacemos cada día. ¿Cómo mantenemos la calma cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse? La respuesta no está en la suerte ni en la abundancia, sino en nuestra preparación, en nuestra capacidad de adaptación y en la fuerza de nuestros valores. El primer aprendizaje es aceptar la realidad sin resignarse, mirar la situación tal como es, sin distorsionarla con miedo o negación, permite actuar con claridad. La pregunta es: ¿puedo ver los hechos sin dejar que el pánico me domine? Aquellos que logran esta claridad pueden priorizar lo verdaderamente importante: alimentos, agua, seguridad, relaciones confiables y conocimiento práctico. El segundo aprendizaje es la cooperación. Nadie sobrevive completamente solo. La historia demuestra que incluso quienes poseen grandes recursos fallan si no saben trabajar con otros. Compartir conocimientos, recursos y apoyo crea redes de seguridad que el dinero no puede comprar. La pregunta es: ¿con quién puedo contar y cómo fortalecer esos vínculos antes de necesitarlos? La respuesta es práctica: construir confianza diaria, ofrecer ayuda, enseñar y aprender. El tercer aprendizaje es la flexibilidad. Las circunstancias cambian rápidamente y la rigidez se vuelve peligrosa. Adaptarse, inventar soluciones nuevas, reutilizar recursos, cambiar hábitos de manera consciente, es lo que permite sobrevivir y prosperar. La pregunta es: ¿soy capaz de ajustarme sin perder mi propósito ni mis principios? La práctica constante de pequeños cambios prepara la mente para grandes desafíos. El cuarto aprendizaje es la autosuficiencia consciente. No se trata de aislamiento ni de acumulación egoísta. Se trata de reducir dependencias innecesarias, aprender habilidades prácticas y garantizar la autonomía básica. Cocinar, reparar, cultivar, purificar agua, generar energía. Cada habilidad es un escudo invisible. La pregunta es: ¿qué capacidades puedo desarrollar hoy que me permitan sostenerme mañana? Cada respuesta fortalece la resiliencia. El quinto aprendizaje es mantener el propósito. La economía puede colapsar, los sistemas pueden fallar, los recursos pueden escasear, pero el propósito personal mantiene la dirección. Cuidar a otros, proteger ideas, enseñar, crear. La pregunta es: ¿qué hago que realmente tiene sentido, independientemente de las circunstancias externas? Aquellos que actúan con propósito no solo sobreviven, sino que transforman la crisis en oportunidad y aprendizaje. Y entonces surge un aprendizaje más profundo, uno que pocas veces se menciona. La riqueza verdadera no está en lo que posees, sino en lo que eres capaz de aportar, en la calidad de tus relaciones, en la fortaleza de tu carácter. Cuando todo falla, el dinero es inútil si no hay confianza, cooperación y habilidades para actuar. La pregunta final es: ¿qué quiero que permanezca de mí cuando todo a mi alrededor cambie? La respuesta determina la calidad de nuestra supervivencia.
A medida que las personas aplican estos aprendizajes, el panorama cambia. No todo es desesperación. El colapso revela oportunidades para reconstruir mejor, con más justicia y sentido. Quienes actúan con conciencia y preparación se convierten en líderes silenciosos, guías para quienes aún dudan. La comunidad se fortalece, el conocimiento se comparte, la cooperación se vuelve práctica cotidiana. Y lo más sorprendente es que, incluso sin dinero ni sistema formal, la vida puede prosperar de maneras inesperadas. El colapso, entonces, no es solo un desastre, sino un espejo. Refleja nuestras debilidades y fortalezas, nuestra capacidad de adaptación, nuestra humanidad. Aquello que sobrevive no es el oro, ni los bancos, ni los edificios, sino la resiliencia interna, la creatividad, la cooperación y el sentido de propósito. Todo lo demás es circunstancial. La historia nos enseña que el miedo no debe ser ignorado ni amplificado, sino comprendido. El miedo señala lo que es vulnerable, lo que requiere atención y acción. Aquellos que escuchan su miedo, pero no se dejan dominar por él, construyen estrategias, buscan aliados, aprenden y actúan. La preparación se convierte en un acto de coraje silencioso, y mientras la economía colapsa, el ser humano descubre algo esencial. No necesitamos estabilidad externa para vivir con dignidad. Necesitamos claridad, habilidades, comunidad y propósito. Esas son las piedras sobre las que se puede reconstruir cualquier vida, cualquier ciudad, cualquier sociedad. Al final, cada decisión cotidiana, aprender, enseñar, ayudar, compartir, crear, adaptarse, se vuelve un acto de supervivencia y significado. Cada pequeño esfuerzo de preparación, cada vínculo fortalecido, cada conocimiento adquirido, se multiplica cuando los sistemas externos fallan. La pregunta final que cada persona debe responder es simple pero profunda. ¿Cómo quiero enfrentar la incertidumbre y qué quiero conservar de mí mismo en ese proceso? Y al responder, descubrimos la lección definitiva. La verdadera preparación no es solo tener recursos, sino cultivar resiliencia interna, relaciones sólidas y propósito firme. Lo demás, por muy grande que parezca, siempre puede perderse. Pero lo que se construye dentro de nosotros y entre nosotros, eso sí sobrevive. Así, la economía puede colapsar, los bancos pueden caer y los mercados pueden desaparecer, pero lo que permanece, lo que realmente importa, es la fortaleza del espíritu humano, la capacidad de adaptarse, de cooperar, de mantener la calma y la claridad, de vivir con propósito y humanidad. Y cuando llegamos a ese punto, comprendemos que cada pequeño esfuerzo de preparación, cada acto de confianza y cada decisión consciente de hoy es un seguro invisible que ninguna crisis puede arrebatar. Porque al final, sobrevivir no es solo una cuestión de recursos, es una cuestión de carácter, de relaciones y de propósito. Y eso, nada ni nadie puede quitártelo. Con el paso del tiempo, aquellos que han aprendido a adaptarse empiezan a notar cambios profundos en su vida cotidiana. La rutina deja de ser la misma, porque cada acción ahora tiene un propósito más consciente. Antes, encender la luz era un acto automático. Ahora, se convierte en una decisión que requiere planificación y cuidado. Cada gesto que parecía trivial se vuelve parte de un entramado de supervivencia. Y entonces surge una pregunta inevitable. ¿Cómo mantener la motivación cuando el entorno se vuelve hostil y el sistema que conocíamos deja de funcionar? La respuesta está en encontrar significado en cada acción, por pequeña que sea. Cocinar una comida simple, cuidar un huerto, enseñar a otros, reparar lo que se rompe. Cada tarea es una semilla de resiliencia. La motivación deja de depender de recompensas externas y se basa en la satisfacción de saber que estamos fortaleciendo nuestra autonomía y la de quienes nos rodean. Otro aspecto crítico es la creatividad aplicada. La escasez no solo exige recursos, sino imaginación.
Convertir lo que tenemos en lo que necesitamos se vuelve un arte cotidiano. Un simple pedazo de tela puede convertirse en abrigo, un recipiente puede purificar agua, una bicicleta puede generar energía con el ingenio adecuado. La pregunta clave es, ¿puedo ver posibilidades donde antes solo veía limitaciones? La respuesta fortalece la confianza y abre caminos que parecían imposibles. Y mientras desarrollamos estas habilidades, nos damos cuenta de un principio más profundo: la paciencia. La crisis no se resuelve de la noche a la mañana, ni la preparación se construye en un solo día. Cada hábito que cultivamos, cada habilidad que aprendemos, cada vínculo que fortalecemos, requiere tiempo y constancia. La paciencia se convierte en un pilar silencioso de la resiliencia. La pregunta aquí es: ¿puedo mantener la constancia sin rendirme ante la frustración? La respuesta determina quién realmente prospera en medio de la incertidumbre. La gestión del miedo sigue siendo esencial. El miedo no desaparece, pero puede transformarse en guía. Señala lo que requiere atención, lo que podría poner en peligro nuestra supervivencia. Aquellos que aprenden a escuchar su miedo sin dejarse dominar por él, descubren que cada decisión se vuelve más informada, más estratégica y más efectiva. La pregunta es, ¿puedo usar el miedo como brújula y no como cadena? Al mismo tiempo, emerge un aprendizaje menos tangible pero igual de vital: la humildad. Nadie controla la economía, nadie garantiza el suministro, nadie asegura la estabilidad absoluta. Comprender nuestros límites, reconocer la vulnerabilidad y aceptar que dependemos de otros, fortalece la capacidad de cooperación y evita decisiones impulsivas que podrían ser destructivas. La humildad no es debilidad, es una herramienta estratégica. Y en medio de todo esto, surge otra pregunta: ¿qué significa realmente tener seguridad? No hablamos de muros ni candados, sino de confianza. Confianza en las habilidades propias, en la comunidad, en la preparación y en la capacidad de adaptarse. La seguridad externa puede desvanecerse, pero la interna se construye y fortalece cada día. Quien logra esto, descubre que puede mantener la calma incluso cuando todo parece perdido. Otro aspecto que se vuelve crucial es la educación. No solo la educación formal, sino el aprendizaje continuo de habilidades prácticas, de historia, de estrategias de supervivencia y de cooperación. Cada conocimiento adquirido es un recurso que nadie puede robar. La pregunta que se plantea es: ¿qué sé hacer hoy que me permitirá enfrentar lo inesperado mañana? La respuesta se convierte en un tesoro invisible, más valioso que cualquier dinero. Y mientras la gente practica estas lecciones, descubre algo sorprendente. La crisis no solo amenaza, también revela quiénes somos, quiénes podemos ser y cómo nos relacionamos con otros. Aquellos que buscan ayuda y colaboración, que enseñan y aprenden, que actúan con propósito y conciencia, construyen un nuevo tipo de riqueza, resiliencia social y emocional. Pero incluso en esta reconstrucción surgen dilemas éticos. Compartir recursos puede poner en riesgo la supervivencia propia, y no compartir puede afectar a otros gravemente. Las decisiones se vuelven complejas. La pregunta constante es: ¿cómo equilibrar el cuidado personal con la responsabilidad hacia los demás? No hay respuestas fáciles, solo experiencia y reflexión. La práctica constante de estas decisiones fortalece la capacidad de juicio y prepara para situaciones extremas. Además, se aprende que la vida puede prosperar con menos. Lo que antes parecía indispensable, tecnología, comodidades, lujo, deja de serlo. Lo esencial se define de manera más clara: comida, agua, seguridad, relaciones confiables, habilidades y propósito. Todo lo demás es accesorio. La pregunta que surge es: ¿qué puedo simplificar hoy que me hará más fuerte mañana? Cada simplificación consciente libera energía y recursos, aumentando la autonomía y la resiliencia.
La preparación también requiere visión a largo plazo. No se trata solo de sobrevivir una semana o un mes, sino de mantener la capacidad de adaptación durante años. Planificar reservas, habilidades, relaciones y estrategias a largo plazo asegura que la supervivencia no sea temporal, sino sostenible. La pregunta es, ¿cómo puedo construir hoy cimientos que duren incluso si el sistema colapsa por completo? Y mientras construimos estos cimientos, descubrimos que los errores son inevitables y necesarios. Cada fallo enseña, cada dificultad fortalece. Cada decisión complicada amplía la capacidad de respuesta. La resiliencia se construye a través de la experiencia, no de la perfección. La pregunta clave es, ¿puedo aprender de mis errores sin perder la calma ni la confianza? La respuesta transforma la vulnerabilidad en fortaleza. Finalmente, emerge un principio que une todo lo demás: el propósito. Mantener una razón clara para actuar, una misión personal y colectiva, permite tomar decisiones con coherencia, incluso cuando todo lo externo parece caótico. Cuidar a otros, proteger conocimientos, enseñar, crear, cultivar. El propósito es la brújula que guía cada acción, cada decisión y cada sacrificio. La pregunta es, ¿qué quiero preservar de mí mismo y del mundo que me rodea? La respuesta determina la calidad de la vida, incluso en tiempos de crisis. Así, cuando finalmente entendemos todo esto, llegamos a una conclusión poderosa. La economía puede colapsar, los bancos pueden desaparecer, las tiendas pueden vaciarse, pero lo que realmente sobrevive es la capacidad de adaptarse, cooperar, aprender, enseñar y mantener el propósito. Cada habilidad adquirida, cada relación fortalecida, cada acto de preparación consciente es un recurso que ninguna crisis puede destruir. La vida se vuelve más consciente, más valiosa, más significativa. Lo que antes dependía de sistemas externos, ahora depende de nuestra preparación, nuestra resiliencia y nuestra humanidad. Y cuando todo esto se combina, se genera algo extraordinario: seguridad interna, paz mental y capacidad de prosperar incluso en medio de la adversidad. En ese punto, comprendemos que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en las decisiones diarias, en los hábitos, en las habilidades, en los vínculos y en el propósito que cultivamos. La preparación no es un lujo, es una forma de vivir con sentido, incluso cuando el mundo exterior falla. Y así llegamos a la última pregunta: ¿qué sobrevive realmente cuando la economía colapsa? La respuesta no está en los objetos, el dinero o las instituciones. Sobrevive la capacidad humana de adaptarse, aprender, cooperar, mantener la calma y actuar con propósito. Todo lo demás es circunstancial. La lección final es que la verdadera riqueza, aquella que ninguna crisis puede arrebatar, siempre reside dentro de nosotros y en nuestra relación con quienes nos rodean. Con el tiempo, quienes han aprendido a adaptarse y prepararse comienzan a ver la vida desde otra perspectiva. La urgencia deja de ser solo un desafío y se transforma en un maestro silencioso que enseña lecciones que ningún aula podría ofrecer. Cada decisión, cada gesto, cada pequeño esfuerzo cuenta más de lo que nunca imaginamos. Se descubre que la preparación no es un acto aislado, es un estilo de vida. Es elegir cada día qué habilidades desarrollar, qué relaciones fortalecer y cómo cultivar propósito. La pregunta que acompaña a cada acción es sencilla pero profunda. ¿Esto me hace más fuerte y más consciente para enfrentar lo inesperado? Cada respuesta afirmativa construye un escudo invisible que ninguna crisis puede romper. Además, se entiende que la cooperación no es opcional, sino esencial. Las comunidades que sobreviven y prosperan no son las más grandes ni las más armadas, sino las que saben trabajar juntas, compartir, enseñar y aprender. La pregunta central es, ¿cómo puedo aportar a mi comunidad mientras cuido de mí mismo?
Encontrar el equilibrio entre dar y protegerse se convierte en un arte cotidiano. Otro descubrimiento importante es que la resiliencia se cultiva desde lo simple. Cocinar, cultivar, reparar, enseñar, organizar, observar, pensar. Cada acción, por pequeña que parezca, fortalece la capacidad de enfrentar lo desconocido. Y lo más sorprendente es que esta resiliencia no solo sirve en tiempos de crisis, transforma la vida diaria, mejora la percepción del mundo, profundiza la conexión con otros y con uno mismo. Se aprende también a gestionar la incertidumbre con calma. El miedo sigue presente, pero ya no controla. Se convierte en guía, en señal de lo que requiere atención. La pregunta clave es, ¿puedo mantener claridad y serenidad incluso cuando todo alrededor cambia? Quienes responden afirmativamente descubren que la seguridad verdadera no proviene de la economía ni de los sistemas externos, sino de la confianza en sus propias capacidades y en su comunidad. Y mientras la preparación se vuelve parte de la vida cotidiana, emerge un principio esencial: el propósito. Actuar con intención transforma la supervivencia en significado. Cuidar a otros, proteger lo que sabemos, enseñar, crear, construir. Cada acción consciente refuerza la brújula interna y cada objetivo personal da dirección a decisiones que podrían parecer triviales, pero que son vitales en el largo plazo. Finalmente, se comprende que la riqueza real no se mide en dinero ni en bienes materiales. Se mide en habilidades, en relaciones, en resiliencia y en propósito. Todo lo demás es circunstancial y puede perderse en un instante. La verdadera seguridad está en lo que construimos dentro de nosotros y entre nosotros, en la capacidad de adaptarnos, de cooperar, de mantener la calma y de vivir con sentido. Así, cuando miramos atrás y vemos cómo la economía colapsó, entendemos lo que realmente importa: la capacidad de mantener la humanidad, de cuidar, de aprender, de enseñar, de crear y de vivir con propósito. Lo que sobrevive no es el dinero, ni los edificios, ni los bancos, sino la fuerza de la mente, la conexión con los demás y la claridad del propósito. Y esa es la lección final que deja el colapso. Podemos perderlo todo, pero mientras cultivemos resiliencia, cooperación y propósito, siempre podremos reconstruir. Lo que sobrevive es lo que llevamos dentro y compartimos con los demás. Esa es la verdadera riqueza, inquebrantable, silenciosa, duradera. Porque al final, lo que importa no es cuánto poseemos, sino cómo vivimos, cómo ayudamos, cómo nos adaptamos y cómo mantenemos nuestra integridad y humanidad, incluso cuando todo a nuestro alrededor cambia. Cada decisión consciente hoy es un seguro invisible para el mañana. Y en esa preparación, en esa elección diaria de resiliencia y propósito, encontramos no solo supervivencia, sino sentido, paz y una forma de prosperar que ninguna crisis podrá arrebatar.